y se lo borráramos y lo clonáramos. Pues de esta manera conseguimos que tenga su propio DNI, que sea el DNI de la Sonsierra. A mí me gusta mucho cuando ya la gente que está acostumbrada a beber muchos vinos y ya sabe diferenciar bien y tal, dice, sin darle ninguna pista, lo prueba y dice, pues esto tiene es de la zona de la Sonsierra. Entonces dices, joder, este tío, aparte de que este tío sabe mucho, dice, joder, te enorgullece de que todo el trabajo que estás haciendo detrás de elaboración del vino hay alguien que realmente aprecia ese trabajo, ¿no? De decir, esto realmente es un vino de un tempranillo de Rioja, de la Sonsierra. Entonces, eso cuando llevéis ya 3 o 4 catas ya lo diferenciáis sin ningún problema. Entonces, bueno, en este vino, aparte del tema este que os comento de las levaduras, también es muy importante no filtrar, no clarificar y no estabilizar el vino. Filtrar, pues está bien claro que es filtrar, ¿no? Es pasarlo por por un tamiz, toda esa suciedad que os he dicho que está en los vinos, lo pasas por un tamiz, hay diferentes sistemas, y entonces pues toda la parte sólida se queda en un lado y todo el líquido pasa al otro. Pero claro, eso nos aporta otro problema, que toda la suciedad se nos queda en la parte antes del filtro, pero claro, mucha materia colorante, mucha estructura del vino, todo el vino digamos que es una estructura química. Entonces, si tú lo fuerzas a pasar por un filtro, rompes muchos enlaces químicos que tiene el vino y de esa manera rompes mucha estabilidad del vino, le acortas la vida. ¿Por qué los vinos se dicen cuanto más viejo mejor? Porque los vinos que se elaboraban en el año 50, 60 o en el año 20 no les hacían ningún tipo de tontería. Y entonces eso es lo que buscamos nosotros, hacer vinos naturales, como se hacían hace 80 años o 50 años. Entonces ahora se les hacen muchas tonterías para que sea un vino que huela a nueces de California o nueces de macadamia, y entonces se olvidan mucho de mantener lo que es la tradición del vino y lo que realmente es un vino, ¿no? Que sepa realmente a vino, ¿no? Que el vino tiene que saber a vino, no tiene que saber ni a nueces ni a nada. Te puede recordar a algo, pero no tiene que saber a nada. Y entonces, para mantener un poco esa tradición, buscamos eso, ni filtrar ni clarificar, que sería algo parecido al filtrado, pero un proceso químico, no se va a volver loco con cosas químicas, ¿sí? Y luego otro proceso que sería estabilización, que sería enfriar el vino para que digamos, muchas veces abrís una botella y está cristales de tartárico en el fondo, pues se puede hacer un proceso muy complicado en la bodega con frío, con máquinas tal, que te evitas ese proceso. Entonces, nosotros buscamos tener un vino lo más limpio posible, pero todos esos procesos mecánicos, olvidarnos de ellos y dejar el vino tal cual es. Entonces, conseguimos que luego veremos en el Gran Reserva, que es un vino con 10 años, y está tal cual el día que se vendimiaron las uvas, lo que hemos hecho es transformarlo hasta que ha llegado a la botella 10 años después, pero sin ningún proceso químico. Entonces, para todo ese proceso, no alterar las condiciones del vino ni nada, porque el vino es un ser vivo y claro, tampoco a nosotros nos gustan que nos molesten y nos estén todo el día para aquí y para allá, pues al vino tampoco le gusta. Entonces lo que hacemos es, en el crianza, metemos el vino en la barrica, después de la elaboración como vino joven, ese vino joven se mete en barrica. Entonces, a los 6 meses de permanecer en la barrica, está tranquilito, está quietito, lo que hacemos es, le quitamos un tapón a la barrica al fondo, y en esos 6 meses, lo que hemos hablado que le pasaba, por ejemplo, al zumo de naranja de casa, pues igual, toda la parte sucia se ha quedado en el fondo y toda la parte limpia se ha quedado arriba. Entonces, al quitar el taponcito que está a unos 2 centímetros del fondo de la barrica, sacamos todo el vino limpio y de unos 4 centímetros suele tener, esos 4 centímetros del fondo, que son unos 3-4 litros, se quedan de vino completamente sucio. Entonces, de 225 litros que tiene la barrica, sacamos 221 completamente limpios y unos 4 se nos quedan sucios. Esos 4, en la primera trasiega salen 4 litros sucios, en la segunda, a los 6 meses después, salen 1,5 litros o 2, y ya según vas haciendo trasiegas, cada vez sale menos vino sucio. Pero de esa manera conseguimos que los vinos estén completamente limpios y no les hagamos ningún proceso mecánico, ni químico, ni nada, ¿eh? Entonces así no alteramos su situación. Entonces, de esa manera, el crianza lo mantenemos durante 2 años en barrica, con lo cual hacemos 4 trasiegas. El reserva serían 3 años en barrica, que le hacemos 6 trasiegas, y el gran reserva, el que probaremos luego, ha estado 4 años en barrica y le hemos hecho 8 trasiegas, con lo cual hay otro problema añadido, que es si tú metes, por ejemplo, 10.000 litros en barrica, repartido en varias barricas, con las sucesivas trasiegas vas perdiendo un montón de litros de vino. Entonces, claro, ¿por qué vale mucho más caro un gran reserva que un vino joven? Pues hay muchos factores que dicen por qué, ¿no? Pues por lo primero, que tienes que tener un montón de tiempo el vino en la bodega, estar pendiente de él, cuidarlo, y luego aparte, claro, el vino que vas perdiendo, tienes un montón de mermas, cada vez que haces una trasiega vas perdiendo un 2 o un 3% de vino, que eso al final de muchos litros pues es una cantidad importante, ¿no?
Entonces, nosotros no queremos pensar en esas cosas, ni que perdemos un 3%, ni nada, ni nada. Lo único que queremos es obtener un producto de calidad y ofrecérselo al cliente. Y entonces, para ofrecérselo con la máxima calidad, luego vais a ver que no hay ningún problema ni de estabilización, ni que se haga suciedad en el fondo, ni nada. Conseguimos un vino totalmente limpio haciendo este proceso y no da ningún problema ni de estabilización, ni de quiebras, ni nada de nada. Bueno, que me enrollo. Vamos a probar el vino. Vais a ver que el color en un vino joven normalmente es un color mucho más violeta, mucho más morado, mucho más intenso. La diferencia entre un vino, un vino tinto y un vino blanco es que hay unas partículas, unos bichitos también, que se llaman antocianos. Entonces, las uvas tintas tienen antocianos y los vinos blancos no lo tienen. Entonces, esos antocianos son muy vulnerables a oxidarse. Digamos que es como un metal. Un metal lo tenemos del color que lo tengamos, lo tenemos gris, y cuando está mucho tiempo en contacto con el oxígeno, se va volviendo amarillento. Pues al vino le pasa lo mismo. El vino en la barrica, digamos que la barrica tiene unos agujeritos muy pequeños, el poro de la madera, que va entrando una cantidad de oxígeno muy poquito, durante 2 años, por ejemplo, de crianza, va entrando muy despacio. Entonces, eso hace que se oxide el vino, le hace una pequeña oxidación. Pero no es una oxidación de decir, este vino está oxidado, desagradable. Es una microoxigenación que lo que hace es aumentar las virtudes del vino y así conseguimos un producto de mucha más calidad. Si digamos que le pones oxígeno a lo bestia, lo fastidias, que es lo que pasaría si dejas una botella abierta, pues para el segundo día ya no la puedes beber. Ahí está el vino oxidado en exceso, y si haces una microoxigenación, que es lo que hace en barrica, conseguimos aumentar sus virtudes. Entonces, de esta manera vemos que el color ha perdido esos tonos vivos, esos tonos fuertes, pero sin embargo sí que sigue manteniendo una tonalidad, una intensidad colorante muy interesante. No es demasiado agresivo ni es tinta china, como se suele decir, es un vino con un color muy agradable. ¿Alguien aporta algo del color? Entonces, bueno, vamos a olerlo ya un poquito. Entonces, bueno, ya en nariz vemos que comparado con un vino joven o con lo que era el vino blanco, claro, los aromas ya son diferentes. En el primer vino teníamos mucho de los aromas primarios que se llama, que son los procedentes de la uva, y un poquito de aromas secundarios, que son, de aromas terciarios, que son los procedentes de la barrica, pero en muy poquita cantidad. Sin embargo, en un crianza ya tenemos un poquito ya de aromas procedentes de barrica, que serían pues un poquito más a vainilla, un poquito más de... el cuero estaría más presente en los vinos ya más antiguos. Esto no tiene cuero. Muchas veces que veis que este crianza huele a cuero, tal. Aquí es un poquito más mineral también. Sobre todo el toque de la vainilla es muy característico en los vinos de crianza. Y también lo bonito de este crianza concretamente es que sí que sigue manteniendo un poquito de fruta, ¿no? Toda esa fruta madura, pues esa fruta roja que ha madurado un poquito, y entonces ya no sería lo mismo que un vino joven, que sería mucho más intenso, más regaliz, más mora, sino que aquí ya nos vamos a una fruta un poquito más madura. No me participáis nada, no me deis ninguna... Joder, qué aburrido. Entonces, lo bueno del aroma, este vino, claro, ha estado, ahora mismo es un 2007, estuvo 2 años en barrica y a día de hoy lleva pues 2 años y un mes, no llega, en botella. Entonces, cuando acaba el proceso de barrica, claro, el vino estaba ahí sometido a un proceso de oxidación y necesita llegar a la botella, que hace un proceso de reducción, que es totalmente lo contrario. Entonces necesita, digamos que en la barrica ya, en la botella ya descansa el vino. Por eso un vino recién sacado de barrica no se puede comercializar, está desagradable, está muy áspero y necesita el proceso de reducción, de redondeo del vino, porque eso, necesita descansar y estar un poco relajado. Por eso muchas veces cuando tenemos un vino muy viejo, está demasiado descansado, digamos que estaba ahí durmiendo, es como si iban a tu casa y de repente te levantan de la cama y te dicen venga, tal. Y entonces, por eso muchas veces cuando el vino es muy viejo, que es lo que vamos a hacer en el Gran Reserva, lleva un rato abierto porque necesita, digamos, oxigenarse, descansar. Es un vino que está, pues eso, lo trajimos el otro día, llevaba 6 años en la bodega, lo metimos al coche, lo trajimos aquí, le llevamos con mucho trajín. Y el pobre llevaba 10 años ahí tan tranquilo y ahora pues necesita un poco, por lo menos ubicarse donde está, ¿no? Entonces, en los crianzas también necesitan un poquito de esa parte de oxigenación, pero no tanto. Entonces, con el tiempo que lleva abierto y lo que llevamos ya en la copa es suficiente. Cuanto más tiempo lleve el vino en la copa, digamos que irá cambiando los aromas. ¿Por qué? Porque le está atacando el oxígeno y ese oxígeno, digamos que hace que salgan más diferentes aromas.
Pero claro, llega un momento en que ya el ataque del oxígeno es tan agresivo que ya el vino, digamos que es cuando se vuelve vinagre. Digamos que el alcohol ya pues, se va degradando y se va convirtiendo en vinagre. Hacerme preguntas, joder. Nada, no se animan. Venga, vamos a meterlo en boca. Bueno, ya una vez que lo tenemos en boca, veis que es un vino ya más cálido, veis que también tiene un paso largo, que lo tragamos y todavía seguimos disfrutando del saborcillo que nos deja en la boca. Es un sabor muy envolvente, tiene un paso muy agradable, digamos que no es nada de astringente. La astringencia, ¿qué sería? Pues muchas veces se puede comparar con chupar un palo de lava así, de tal. Entonces es cuando que se te eriza el paladar, ¿no? Como la sensación de dentera, algo así. Entonces, lo bonito de tener el vino en botella es que dices muchas veces, ¿necesita un poco más de tiempo en botella? Es por eso, porque todos esos, digamos, esos complejos químicos que forman el vino necesitan como estar más ensamblados y terminar ese proceso de redondeo del vino. Sin embargo, en este vino encontramos que ya está el vino muy redondo, está muy agradable, muy accesible, que nos envuelve muy bien la boca y que eso, digamos que no destaca, no tiene aristas, por ejemplo, que las aristas serían como que se nos va, de repente sale un sabor como ácido por un lado o amargo por otro, es un sabor muy armonioso, ¿eh? Y eso es importante encontrarlo en un vino de este tipo. Nosotros ahora mismo estamos haciendo la presentación del 2001, tenemos algunas botellas guardadas solo para nosotros ya del 98, porque claro, es un vinazo alucinante y esas las guardamos ya solo para verlas nosotros, ya no vendemos más, porque la verdad que es un vino con 3 años más todavía que este y la verdad que está genial por eso. Pero ¿por qué hicimos el 98 y por ejemplo el 97 hicimos otra reserva? Pero por ejemplo no hicimos gran reserva porque consideramos que no tiene las características necesarias. Lo que no se puede es hacer todos los años gran reserva o tal. Cada año, cada uva vale para lo que vale. Entonces, el año 2001 hubo una muy buena cosecha y lo que os he comentado antes, hicimos reservas y gran reserva únicamente de estos vinos. Si veis el color, digamos que comparado con si lo comparáis con el crianza, veréis que sí que tiene un poquito más de tono de oxidación, digamos los bordes son un poco más anaranjados, un poco más amarillentos. El antociano que tiene el vino, digamos que es un poquito más maduro y entonces ha cambiado esa tonalidad. Entonces, lo bonito de estos vinos es que mantenga toda esa estructura química que hemos hablado, que al no hacerle ningún proceso ni forzarle de ninguna manera, aguanta durante mucho más tiempo, ¿eh? Por eso es un vino que a día de hoy tiene 10 años, ha pasado 4 años en barrica y luego lleva ahora mismo pues, unos 6 y algún mes en botella. Entonces, ahora es el momento perfecto de consumir este vino. El Consejo Regulador de Rioja dice, no, para hacer una gran reserva, con que lo tengas 2 años en barrica y 3 en botella, en total 5, ya lo puedes comercializar como gran reserva. Pero nosotros considerábamos que no era suficiente tiempo el tener el vino 2 años, y entonces lo que hicimos es tenerlo 4 años en barrica y luego 6 años en botella. Cuando ha cumplido 6 años, hemos dicho, ahora es el momento perfecto para consumirlo. Y la longevidad de este vino, pues vamos, tiene una vida pues que durante otros 10 años seguirá evolucionando, luego llegará un momento en que, claro, ya por mucho que hagas y bien conservado lo tengas, se muere, se empieza a caer el color y al final se queda pues aguachinado, ¿no? Y ya no vale. Entonces, luego ya en nariz, aquí sí que vemos ya un cambio muy importante con respecto a la crianza. En el crianza sí quedan aromas más frescos, un poco más como juveniles, por así decirlo. Y aquí sí que encontramos ya fruta muy madura, más un poquito de chocolate, café, lo que sería también pues, como más caoba, más compota, más mineral, pero mucho más evolucionado también. Sobre todo mucha complejidad aromática, ¿no? Vemos que hay muchos más aromas. Aquí hay aromas primarios, digamos, de la propia variedad del tempranillo, aromas de fermentación y luego tenemos ya los aromas terciarios, que son los que predominan, que son los que proceden de la madera y de la botella. Entonces, esos son los que realmente le dan el caché a este vino y son los que le dan la categoría, ¿no? Toda esa, digamos que sin meterlo en la boca ya sabemos que va a ser un vino suave, armonioso, cremoso, y eso es lo que ya nos dice, venga, vamos a beberlo. Entonces ya en boca vemos, por ejemplo, el crianza sí que era un poco, nos llenaba, digamos que no llenar la boca, sino que el cuerpo era mucho más
más estructurado el cuerpo del crianza, sin embargo este es mucho más armonioso, mucho más elegante y el paso es mucho más fácil también. Pero el aroma que nos deja en boca es pues eso, como un poco de café, chocolate, más tostados, los tostados de la propia madera. Entonces, ¿por qué una bodega como la nuestra, que estaría considerada una bodega mediana en Rioja, hace 9 vinos diferentes? Pues porque hay muchísima gente diferente, con diferentes gustos. Cada vez que hago una cata, pues unos me dicen, cada vez me gusta es este blanco, o el otro el joven, o luego nos quedan estos 3 de hablar, ahora hablamos. Pero hay gustos para todo, vinos para todo. Nadie porque diga a mí me gusta el joven y no me gusta el reserva es ni peor ni mejor, ni más listo ni más tonto. O sea, hay muchos vinos diferentes, mucha gente diferente y lo que se busca un poco es, digamos que si en un grupo de 20 personas, pues 18 dicen que un vino está bueno y 2 dicen que es el otro, pues más o menos sabes por dónde van los tiros, ¿no? Pero normalmente a la gente, pues sí, le suele gustar muchas veces su gestión también y influye mucho el momento en el que estés tomando el vino, cómo esté tu cuerpo, en lo que estés pensando, en el ambiente. Digamos que hay muchos factores que te influyen en lo que estés comiendo, es lo más importante también. Entonces hay muchos factores que influyen a la hora de elegir un vino, por eso ni es mejor el joven ni es mejor el gran reserva. Son vinos diferentes, para momentos diferentes y para personas diferentes. Entonces, luego tendríamos otros 3 vinos, que serían el reserva vendimia seleccionada, que estaría un poco a caballo entre, digamos, este gran reserva y los vinos ya de alta expresión, los vinos de autor, que se elabora igual que el reserva y el gran reserva, pero se hace una selección mucho más estricta de lo que es la uva. También hacemos el tema de la mesa de selección para hacer este reserva y luego pues envejece 3 años en barrica y se van haciendo las trasiegas cada 6 meses. Y luego tendríamos choveo y gran choveo, que serían un poco cambiar el chip de los vinos clásicos y ya tendríamos un vino mucho más complejo, un vino más estructurado, más materia colorante, más complejidad aromática, mucho más fruta. Digamos el concepto que se tiene ahora de lo que son los vinos de alta expresión. La diferencia entre los 2 vinos, entre el 5 y el 8, aparte de la añada, es que el 2008 hace la fermentación maloláctica en barrica. La fermentación maloláctica es un proceso que hace el vino que lo que hace es, cuando está terminada la fermentación alcohólica, hay un ácido que se llama ácido málico que es muy agresivo. Incluso si no lo ha terminado, ese vino lo bebes, es desagradable en boca e incluso te puede hacer daño al estómago. Entonces, cuando haces esa segunda fermentación, el ácido málico se transforma en ácido láctico, el vino ya se suaviza y ya está preparado para consumir. Aparte que el vino ya es estable, ya no se te va a tener problemas de quiebras ni nada. El problema que había antes, hace 50 años, era que no sabían que existía esa segunda fermentación, porque tú ves el vino cuando lo está haciendo y no hay, aparentemente no le pasa nada. Y entonces, cogían el vino, lo transportaban desde los pueblos, lo traían, por ejemplo, pues a San Sebastián, a Bilbao, lo iban a vender. En el viaje hacían esa segunda fermentación y el vino se quebraba. Entonces, salían del pueblo en La Rioja con el vino que estaba buenísimo, pero en el viaje que les costaba un día, pues como lo llevaran en carro o como lo llevaran, le hacía esa segunda fermentación y llegaban a Bilbao y el vino estaba quebrado. Y entonces, claro, no se explicaban por qué, hasta que se dieron cuenta que había un proceso químico que es la fermentación maloláctica. Entonces, si ese proceso, nosotros ahora ya claro, lo tienes controlado, si ese proceso lo haces en depósito, digamos que consigues lo que sería este choveo, y si lo haces en barrica, digamos que es una vuelta de tuerca más, es buscarle un sistema diferente, es una manera de fijar más el color, de que mantenga más la materia colorante, los aromas, y hacer un producto diferente. ¿Cuál es mejor de los dos? Pues lo mismo, para gustos. Os invito a que los que no hemos probado aquí, subáis arriba al stand y cualquiera que tengáis dudas, los probamos allí y ahí os sigo explicando. Y si tenéis alguna duda más aquí, me la preguntáis, y si no ya, seguimos arriba, ¿vale? Y el tiempo de envejecimiento y tal, pues eso influye mucho, pues como haya sido elaborado, por eso mucha gente me pregunta, ¿cuánto dura un vino? Pues es que influyen tantos factores, depende de quién